En este video quiero contarles sobre operaciones que podemos hacer en nuestro programa. En particular las operaciones aritméticas, como pueden ser suma, resta, multiplicación, división y también el resto. Vamos a ver esto a través de un ejemplo. Vamos a usar un caso como es el cálculo de la nota que se obtiene cuando uno promociona la materia de informática, la cual depende de la cantidad de puntos que ha juntado en las evaluaciones conceptuales y también del resultado de la especificación algorítmica. Veamos entonces nuestro programa. Nuestro programa tiene dos variables enteras. En una vamos a pedir que se ingrese por teclado la cantidad de puntos obtenidos en las evaluaciones conceptuales y otra variable que se llama puntos EA, donde vamos a obtener el resultado de la evaluación de la especificación algorítmica. Recordemos que para las evaluaciones conceptuales la escala será de 0 a 60, ya que 60 es la máxima cantidad de puntos que podemos obtener, mientras que para la especificación algorítmica la escala es de 0 a 100, que es el máximo que se pueden obtener. ¿Cómo se calcula la nota? La nota se calcula tomando el 40% de lo obtenido en la evaluación conceptual y sumándolo al 60% de lo obtenido en la especificación algorítmica. Como son escalas diversas, vamos a necesitar dividir por 60 los puntos obtenidos en las evaluaciones conceptuales y por 100 los puntos obtenidos en la especificación algorítmica. Esto lo vemos en la siguiente expresión, en la última línea, donde luego de normalizar cada una de las escalas multiplicamos por 4 y por 6 y de esa manera construimos la nota. Vamos a compilar nuestro programa y ejecutarlo para el caso donde obtenemos el máximo valor. Podremos ser que entonces obtenemos 60 puntos para las evaluaciones conceptuales y 100 puntos para la especificación algorítmica, y esto nos dice que obtenemos como nota de promoción el valor 10. Ahora, otra opción es que hubiésemos conseguido el mínimo en las evaluaciones conceptuales, el cual es 40, y el mínimo de la especificación algorítmica, el cual es 60. En este caso debemos averiguar cuál es la nota. Fíjense que el cálculo nos da 0, lo cual es extraño, ya que esta expresión debería darnos un valor diferente a 0. ¿Por qué está sucediendo esto? Y esto lo tenemos que ver justamente en la expresión que hemos construido. Esta expresión trabaja con enteros, por lo tanto, al hacer la división entre enteros, el resultado también es un entero. Cuando dividíamos 60 dividido 60 para el primer caso, eso daba 1, no generaba un problema, pero ahora que dividimos 40 puntos de las evaluaciones conceptuales dividido 60, eso da un valor menor que 1, mayor que 0, por lo tanto la parte entera de ese resultado es 0 y ese resultado nos da 0 para el caso del primer término. En el segundo término sucede algo parecido. Estamos dividiendo 60 por 100 y eso nos termina dando un valor entero de 0. Por lo tanto, cada uno de estos términos resulta en 0 y así la nota calculada también es 0. ¿Cómo podemos corregir esto? Una primera posibilidad es modificar nuestras variables, hacerlas flotantes de doble precisión, double, y en este caso esta expresión ya no es una expresión solamente de enteros, sino que tenemos dos variables flotantes, por lo tanto el resultado cuando incluimos flotantes será un valor decimal. Hagamos la prueba, vamos a compilar, y si ahora ponemos 40 y 60, efectivamente obtuvimos un valor diferente a 0 que coincide en este caso con 6 más una parte decimal, lo que nos dice desde el punto de vista de la nota que será 6 la nota que se obtendrá en informática de promocionado en el caso de alcanzar las mínimas condiciones de las evaluaciones conceptuales y la especificación algorítmica. Pero esta solución nos hace o nos fuerza a tener que almacenar valores que son enteros en variables flotantes, lo cual no puede ser una de las soluciones mejores desde el punto de vista de la eficiencia. Entonces podríamos considerar que estas variables siguen siendo enteras, pero queremos que nuestra expresión incluya una división entre
operandos que sean también flotantes. En este caso, entonces, en vez de modificar la variable, lo que vamos a modificar es este valor constante o valor literal, que en vez de sea 60, codificarlo como 60.0 para que se considere un flotante, y en el caso de 100, 100.0, y eso hará que esta expresión se calcule con decimales. Vamos a ejecutarlo después de haberlo compilado y ingresaremos nuevamente 40 y 60 y efectivamente obtenemos el valor de 6 más su parte decimal como lo habíamos hecho para el caso anterior. De esta manera entonces podemos ver cómo trabajamos con operadores aritméticos, como es acá el caso de suma, división, pero teniendo en cuenta el cuidado de que si queremos obtener una parte decimal debemos trabajar con que alguno de los operandos sea flotante. Vamos ahora a analizar otro caso también de interés para analizar cómo se aprueba o cómo logra la condición, en este caso de regular en informática, y lo vamos a hacer considerando los puntos que se obtienen en las evaluaciones conceptuales, que sabemos que va de 0 a 60, pero se requiere un mínimo de 40 para la regularidad, y lo mismo pasa con los trabajos prácticos, que también irán de 0 a 60, son 3 trabajos prácticos de 20 puntos cada uno, y se requiere llegar a los 40 puntos como mínimo. Vamos a construir una expresión que es parecida a la que veníamos trabajando ahora, pero en este caso nos va a interesar trabajar siempre con enteros. ¿Por qué? Porque la idea es tener una expresión con dos términos en los cuales trabajar con una división entera nos genere o un valor u otro. En este caso nos interesa que cada uno de estos términos, si se alcanza la condición mínima, es decir, si el valor es 40 o mayor que 40, el resultado sea 1. Fíjense que si yo divido 40 o un valor mayor de 40, dividido 40 y esta es una división entera, el resultado será 1, siempre y cuando no superemos los 60 puntos. Y lo mismo pasa con los trabajos prácticos. Cualquier valor que vaya entre 40 y 60 y yo lo divida por 40 me dará el valor entero 1. Mientras que si el valor está por debajo de 40, esta división dará 0. ¿Qué significa esto? Que cuando los dos términos den como resultado 1, 1 más 1, 2, dividido 2, el valor de esta expresión será el valor 1. Mientras que cuando alguno de estos términos el resultado sea 0, lo cual incluye que los dos sean 0, este resultado será 1 dividido 2 o 0 dividido 2, lo cual en el caso de la división entera siempre será 0. De esa forma podemos responder a la pregunta si estoy regular, sí o no, pensando que sí estará representado por el valor 1, que significa que ambos términos valen 1, o no en el caso que alguno de los términos sea 0. Vamos a compilar y ejecutar y vamos a probar entonces la condición mínima, que es tener 40 puntos en las EC y 40 en los TP, y efectivamente el resultado que obtenemos es 1. Ahora, si lo corremos de nuevo y tenemos 39 en las EC y 40 en los TP, fíjense que no se alcanza la regularidad y en este caso el resultado es 0. Lo mismo va a suceder si tenemos 40 puntos en las EC, 39 en los TP, o el otro caso, por ejemplo, 39 en los dos, lo mismo, daría 0, que indica que no alcanzo la regularidad. Pero de esta forma estamos codificando la respuesta a través de un valor numérico, 1 o 0, cuando para un usuario sería más claro expresarlo a través de algún mensaje, ¿sí? Y en este caso particular podría ser una letra que me indique la condición que estoy alcanzando. Podría ser R para regular y L para libre. ¿Cómo podemos transformar este programa en uno que nos indique por pantalla con una letra qué condición alcanzamos? Y lo vamos a ver en este ejemplo en el cual hemos modificado la expresión y estamos aprovechando que podemos trabajar con caracteres y los caracteres tienen un valor entero asociado. Esto está codificado en una tabla conocida como la tabla ASCII. Podemos verla acá, la tabla ASCII, la cual van a encontrar también en aula virtual. Y fíjense que en una primera columna tenemos un valor decimal, en la última columna un valor de carácter, y vemos que la L, por ejemplo, tiene el valor 76 entero,
y la R tiene el 82. Usando esta información, entonces vamos a decir que en el caso que esté libre, yo necesitaría que esta expresión dé como resultado 76 y luego ese 76 transformarlo en un carácter a través de la función char, que nos va a permitir transformarlo esto en una L, el 76. Esto implica que para que esto valga 76, la expresión que tenemos en el segundo término, donde está las dos condiciones de los puntos obtenidos en las evaluaciones conceptuales y los TP, debe ser 0. ¿Sí? Ambos deben, el resultado de esto tiene que ser 0 para que cuando lo multipliquemos, en este caso por 6, lo que sumemos a 76 sea 0. Ahora, si se cumple la condición que ambos tienen o 40 o más puntos, sabemos que este resultado dará 1, porque será la suma de 1 más 1 dividido 2, 1 por 6, por lo tanto estaremos sumando 6 a 76, llegaremos a 82, que representa la R. Vamos a compilar y ejecutar, y ahora podemos probar entonces la condición de 40 y 40, y efectivamente obtenemos la letra R. Si probamos una condición de libre, como podría ser 39 y 40, vemos que obtenemos la letra L. De esta manera estamos llevando valores enteros, ¿sí?, al mundo de los caracteres y pudiendo con esto mostrar un mensaje un poco más claro.